¿Vas a elegir aparato por precio o por estética? Porque ahí es donde mucha gente se equivoca y termina pagando más, tardando más o perdiendo el resultado. Hoy te voy a mostrar los 5 tipos de aparatos más usados y cómo decidir rápido cuál te conviene según tu mordida, tu rutina y tu nivel de disciplina. Y ojo, uno de ellos parece el mejor para adultos porque es discreto, pero si no cumples una sola regla, se vuelve la opción que más fracasa. Quédate, porque al final te doy la pregunta exacta que tienes que hacerle a tu ortodoncista para que te diga, sin vueltas, cuál es el indicado para ti. Antes de hablar de marcas o el más bonito, quédate con esta regla. No existe el mejor aparato para todo el mundo, existe el más indicado para tu caso y para tu rutina. Porque aquí está el truco. 2 personas con dientes parecidos pueden necesitar aparatos totalmente distintos por una sola diferencia en la mordida, en el hueso o en el nivel de colaboración. Y por eso hoy no vamos a elegir por moda, vamos a elegir por lógica clínica y por lo que tú de verdad vas a poder cumplir. Primero, el fijo metálico, el clásico, es el más común por una razón. Es fuerte, eficiente y suele tener el costo más accesible. Pero aquí viene el pero que casi nadie te dice. Con fijo, tu resultado no se juega en el metal, se juega en tu higiene. Si no limpias bien, sube el riesgo de inflamación, manchas alrededor de los brackets y problemas de encía. Entonces, si tú eres disciplinado con el cepillado y las citas, el metálico puede ser una opción excelente. Si eres de los que se me olvida o no tengo tiempo, el problema no es el aparato, es lo que puede pasar alrededor de él. Segundo, el fijo estético, cerámica o zafiro. Esta opción existe para quien quiere brackets menos visibles, sobre todo en adultos. Y sí, estéticamente suele ser más discreto, pero aquí está la parte incómoda. No eliges estética gratis, eliges un intercambio. Algunos materiales pueden ser más delicados y el tratamiento puede exigir más cuidado con ciertos hábitos. En resumen, si tu prioridad número 1 es que se note lo menos posible, el estético tiene sentido, pero no lo elijas creyendo que por verse mejor funciona mejor. Funciona bien cuando está bien indicado y cuando tú cuidas el proceso. Tercero, el autoligado. Mucha gente llega pidiendo este porque escuchó, es más rápido, o duele menos, o expande más. Y aquí hay que ser muy claros. No es magia, es biomecánica. Puede tener ventajas en ciertos casos y con ciertas mecánicas, pero la velocidad y el resultado dependen muchísimo de tu diagnóstico, de la respuesta biológica y de cómo se planifica el movimiento. Entonces, si alguien te vende autoligado como el mejor para todos, desconfía. La pregunta correcta no es ¿lo tienes? La pregunta correcta es ¿por qué sería mejor en mi caso específico? Y quédate con eso porque al final te doy la pregunta exacta, palabra por palabra, para salir de la consulta con claridad. Cuarto, alineadores transparentes, el invisible. Y aquí está el punto que separa éxito de fracaso. No es tecnología, es disciplina. Son removibles, sí. Facilitan la higiene, sí. Casi no se notan, sí. Pero si no los usas el tiempo indicado, el tratamiento se vuelve más lento, menos predecible o directamente no avanza como debería. Y hay otra trampa silenciosa. Como se pueden quitar, mucha gente los quita solo un rato. Y ese rato se repite todos los días. Entonces, si tú eres constante, los alineadores pueden ser increíbles. Si sabes que te va a costar cumplir horarios, pueden ser la opción que más decepciona, aunque sea la más discreta. Quinto, los aparatos móviles. Aquí hay mucha confusión, porque móvil no significa menos serio. En algunos casos son parte del tratamiento, en otros son complementarios y en ortodoncia infantil el enfoque cambia completamente. Eso lo dejo para el próximo video, porque ahí entran expansores, ortopedia y el mejor momento para intervenir. Pero antes de irnos, un aviso que casi nadie te enfatiza. Después del movimiento, los dientes tienen tendencia a querer volver.
Por eso la retención no es opcional, es lo que protege el resultado que pagaste con tiempo y esfuerzo. Y ahora sí, la pregunta que todo paciente hace: ¿cuál es el mejor aparato? Quédate con esto porque te quita ansiedad y te ahorra errores. No es el más caro, ni el más invisible, ni el que está de moda en internet. El mejor es el que tu caso realmente necesita y el que tú vas a poder sostener cada día hasta el final. Porque en ortodoncia no gana la tecnología, gana la constancia y gana la retención. Si eliges uno que encaja con tu rutina, tu tratamiento avanza y se vuelve predecible. Pero si eliges uno perfecto para la foto y difícil de cumplir en la vida real, se vuelve lento, frustrante y termina pareciendo que no funcionó. Y por eso muchos fracasos no pasan porque el aparato sea malo, sino porque nadie explicó el verdadero precio del resultado: hábitos, disciplina y retención. Antes de decidir, filtra por 3 cosas: tu diagnóstico, tu disciplina y tu día a día. Y si te quedaste con la duda de qué detalles de tu mordida cambian por completo la elección y qué señales indican que necesitas algo más que alinear dientes, quédate con esa pregunta, porque ahí empieza la ortodoncia bien hecha. Si hoy te llevas claridad, no lo dejes aquí. Dale like, suscríbete y activa la campana. Cada semana, señales reales, decisiones seguras, de la señal a la solución.